Ok, pues estamos otra vez en este programa de análisis de la Ley General de Educación. Vamos a hablar respecto del título segundo, denominado de la nueva escuela mexicana. Ahora hablaremos de ese título segundo, que se compone de 5 capítulos. En el primero de ellos, denominado de la función de la nueva escuela mexicana, precisamente ustedes van a encontrar el fundamento dogmático de este proyecto gubernamental, así como elementos que rigen su desarrollo. Eso es en este capítulo. Entonces, en el artículo primero se habla de la equidad, la excelencia y la mejora continua como fines del Estado, los cuales se van a desarrollar a través de la nueva escuela mexicana. Entonces hace una vinculación de conceptos que habíamos visto en el título anterior, y estos ahora representan los fines del Estado, que se van a llevar a cabo, como lo decíamos, a través de la nueva escuela mexicana. Ahí también se determina que se coloca en el centro de la acción pública el máximo logro de aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Entonces el sistema cambia ahora y lo más importante es precisamente los educandos. En ese artículo 11, también se enuncian cuáles son los objetivos de la nueva escuela mexicana, y precisamente son cuatro. El primero de ellos es el desarrollo humano integral del educando, para que lo tengan en cuenta. El segundo de ellos es reorientar el sistema educativo nacional. El tercero de ellos es la corresponsabilidad, y este concepto se refiere precisamente a cómo todos los actores involucrados van a proveer que la educación, pues, sea de calidad, de excelencia, y en el caso de las autoridades, pues, que se garantice el derecho a la educación. Y el cuarto objetivo que tiene la nueva escuela mexicana, pues es impulsar transformaciones sociales. Esto es importante tenerlo en cuenta porque es el fundamento base precisamente de todo lo que van a escuchar cuando se hable de educación, porque es parte de los objetivos de la nueva escuela mexicana, lo que se ha considerado así. En el artículo Esto es en el artículo 11. En el artículo 12 existe precisamente el concepto de desarrollo humano integral, cuál es su finalidad y cómo esto va a tener alcances en el educando, alcances de carácter cognitivo, de carácter social, cultural, inclusive político, económico y universal, por cuanto se refiere el desarrollo de los derechos humanos, el desarrollo y respeto de la dignidad. Esto es en el artículo 12. En el artículo 13 se enuncia sobre el sentido social de probidad y pertenencia que se debe fomentar en las personas a través de la educación. Tomen en cuenta cómo aquí no se habla de los educandos, sino de las personas en general. En ese caso, pues nos involucra a todos los actores, ¿no? Eso es por cuanto hace el artículo 13. En el artículo 14, vamos a encontrar lo correspondiente al Acuerdo Educativo Nacional, mediante el cual se van a consolidar los fines y criterios de la educación. Esos fines vienen más adelante. En ese sentido, para que esto se lleve a cabo, en principio se debe concebir a la escuela como un centro de aprendizaje comunitario, es la perspectiva que debemos tener o que deben tener maestras y maestros. Se debe reconocer a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos como destinatarios finales de la educación. Estos puntos son bastante importantes para todas y todos ustedes, maestras y maestros. Aquí también se va a revalorizar a las maestras y los maestros. Eso es importantísimo. Son solo conceptos, porque en realidad todo el contenido pues está desarrollado en la Ley General de Educación, la cual pues yo los invito a revisar. Eh, Se va a dimensionar la prioridad de los planes y programas de estudio, y de hecho es un trabajo constante, no es estático. Y por último, se va a promover la participación de la composición pluricultural de la nación. Es decir, se va a tomar a todos en cuenta, a todos, a todos, a todos, sin discriminación alguna, para
poder llevar a cabo una educación de excelencia. Eso es en el artículo 14 respecto al capítulo primero. El capítulo segundo, este capítulo segundo aborda los fines de la educación. Ahora sí, es un pronunciamiento enunciativo, más no limitativo, de cuáles son los fines de la educación. Yo creo que por aquí deberíamos comenzar todas las maestras, maestros y quienes pretenden ingresar al servicio educativo, porque debemos conocer y comprender cuál es la finalidad de la educación en nuestro país. Es todo un análisis, es un complejo. Bueno, pero de entrada, tenemos que, estos fines, que imparte el Estado, por supuesto, a través de sus autoridades educativas, a través de maestras, maestros, organismos descentralizados y particulares, pues son los siguientes. Particularmente e importante, me parece, contribuir al desarrollo integral y permanente de los educandos. Promover el respeto irrestricto de la dignidad humana. Aquí quisiera hacer un paréntesis. Consideren que el concepto de dignidad humana no es un concepto que se entienda desde una perspectiva moral, o en todo caso filosófica, o en todo caso pedagógica. Creo que deberíamos tener presente y dejar en claro que el concepto de dignidad humana nace precisamente en el ámbito jurídico. Por eso este programa en el que pretende, pues, desarrollar la educación, pero desde una perspectiva jurídica. Entonces, bueno, continuamos después del paréntesis. Hay otros fines ahí que se enuncian, de hecho, son, pues, más de 10 si no mal recuerdo, pero en general, eh, todos ellos deben contribuir al bienestar del desarrollo del país, ¿ok? Eso es por lo que respecta al artículo 15. El capítulo tercero habla aquí ahora de los criterios de la educación. ¿Cuáles son esos criterios? Pues son principios y estándares que se utilizarán para evaluar y guiar la calidad y efectividad del proceso educativo. Y precisamente el artículo 16 habla que la educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de sus estudios, se basará en pues el resultado del progreso científico, que la educación sea democrática, nacional, tiene que ser humanista, tiene que tener respeto al interés social, tiene que ser de excelencia, tiene que tener respeto por la familia, basada en las ciencias ambientales inclusive, debe ser, ustedes ya saben, equitativa, inclusiva, intercultural e integral. Y si lo piensan, este artículo 16 desde mi perspectiva, enuncia algo así como una postura, como el desarrollo de una personalidad que debe tener todas las maestras y los maestros. Estas son actitudes y acciones que debemos llevar a cabo en todo momento en el desarrollo de nuestras funciones. Este artículo 16 es importantísimo porque nos va a generar, como les decía, una personalidad que permita garantizar el derecho a la educación, desde mi perspectiva y desde mi análisis, por supuesto. Seguimos con el capítulo cuarto. En este se aborda lo que significa la orientación integral, porque es un concepto que se usa mucho y aquí precisamente se conceptualiza de manera dogmática en el capítulo cuarto. Y eso pasa precisamente en su artículo 17. Aquí se enuncian los elementos que comprende la orientación integral de acuerdo con la nueva escuela mexicana. ¿A qué se refiere con eso de que ahora la educación es integral? Pues en principio que deberá haber conocimiento, formación para la vida de los educandos. Es como la perspectiva subjetiva, ¿no? Debe haber contenidos de los planes y programas de estudio. Ahí se aborda la perspectiva integral, el concepto de orientación integral. En la vinculación de la escuela con la comunidad, ahí también se entiende
lo que representa la orientación integral y la adecuada formación de las maestras y maestros. Entonces, la educación integral, la orientación integral, perdón, no solo se refiere en el apartado del conocimiento, ¿no? En el apartado pedagógico, sino que aquí nos enuncian 4 áreas donde se va a desarrollar este concepto, un tanto complejo, pero se enuncia en el artículo 17. Para el artículo 18 tenemos los elementos que comprenden la orientación integral de acuerdo con el sistema educativo nacional. Ahí tenemos distintos, ahí es donde viene la parte del contenido, ¿no? El pensamiento lógico matemático, pero al mismo tiempo hay que desarrollar lo que tiene que ver con el lenguaje, al mismo tiempo hay que tener presente el conocimiento tecnológico y científico, el pensamiento filosófico, histórico, eh, los logros de los educandos son relevantes, son parte de esta orientación integral, es decir, abarcan un todo dentro del educando. También se habla de sus habilidades socioemocionales, de su pensamiento crítico, y como pueden ver, este siguiente artículo también representa, creo yo, un sistema eh, a desarrollar, un sistema cognitivo y general, precisamente integral, del educando. Aquí estamos hablando ya del educando. Eso es el artículo 18. El artículo 19 dice que con el fin de fortalecer los procesos educativos, se debe incluir el seguimiento, análisis y valoración de la orientación integral en las normas e instrumentos de la planeación del sistema educativo nacional. Es decir, este es un principio que va a articular pues todo el proceso educativo, todo el sistema educativo nacional. Siguiente artículo, artículo 20. Aquí se habla del impacto positivo en los educandos a partir del acompañamiento de maestras y maestros. Todo esto es parte del concepto que decíamos integral, ¿verdad? Entonces, aquí importante, fíjense cómo volvemos a actitudes y acciones que deben llevar a cabo nuestras maestras y maestros. Artículo 21. Aquí se habla, por ejemplo, de evaluaciones integrales de los educandos y su publicidad frente a estos mismos, a su madre, a su padre y a los tutores en general, ¿no? También fíjense cómo el concepto de integración, el concepto integral, abarca también a lo que es la evaluación de los educandos. Por último, el capítulo quinto, ya este se refiere a los planes y programas de estudio y en general, en este capítulo van a encontrar la finalidad, los principios, propósitos, características y diversas acciones tendientes a mejorar los planes y programas de estudio. Es un capítulo bastante amplio. En el artículo 22, por ejemplo, habla del desarrollo integral y gradual de los educandos, favorecidos por los planes y programas de estudio, que estos deben asegurar una armonía entre las relaciones de la comunidad educativa y los actores que en ellos están involucrados. También habla que en estos planes y programas de estudio deben responder al contexto educativo, al contexto cultural, al contexto social, y también hace una aclaración que los libros de texto que se utilicen para cumplir con los propósitos de los planes y programas de estudio serán los autorizados por la Secretaría de Educación Pública. Estas acotaciones pues son importantes porque recordemos que la educación se lleva a cabo y se rige, o más bien la garantiza, la organiza, pues el Estado. En el artículo 23 nos dice que los planes y programas de estudio los determinará la SEP de acuerdo con los fines y criterios de la educación. Y esto es importantísimo porque nosotros también podemos darle un seguimiento para darnos cuenta si en efecto estos planes siguen los fines y criterios. También en este artículo se habla de que se debe considerar la opinión de diferentes actores. ¿Para qué? Pues para que los planes y programas de estudio sean acordes al contexto de nuestro país. En el artículo 24 se habla del marco curricular. Ustedes van a encontrar aquí cómo ese marco curricular
va a vincularse directamente con los planes y programas de estudio, y en el caso de la educación media superior, debe responder a las realidades regionales. Se debe promover el desarrollo integral, nuevamente este concepto, eh, y esto es a través de aprendizajes significativos. Esos conceptos que ahí remarqué son muy importantes. Si nos siguen en redes sociales, los podemos desglosar para que los entiendan de mejor manera. Ya para ir terminando, artículo 25, aquí están las características que deben tener los planes y programas de estudio de las escuelas normales, las cuales también deben responder a la excelencia en la educación como a las condiciones de su entorno. En el artículo 26 se habla de las sugerencias que pueden hacer tanto la Secretaría de Cultura como la Secretaría de Salud cuando los planes y programas de estudio se refieren a aspectos culturales, artísticos, literarios o en materia de salud respectivamente. Y eso es algo muy bueno porque, pues, como bien dicen, zapatero a tu zapato. Artículo 27, aquí se habla de las revisiones y las evaluaciones sistemáticas a los planes y programas de estudio por parte de la Secretaría para su actualización permanente. Y esto es importante porque esto no pasaba en años atrás, antes de que entrara esta reforma a la educación. Ahora resulta que la educación pues va a tener una actualización permanente. Para concluir, vamos a concluir con el artículo 28. eh, Nos faltan dos artículos más. Aquí se habla de de la publicación y modificación de los planes y programas de estudio, que van a ser en medios oficiales y de hecho aquí se habla de la capacitación a maestras y maestros respecto de su contenido. Eso es en el artículo 28. En el 29 se habla ahora sí del contenido formal que deben desarrollarse los planes de estudio, las formabilidades que deben cubrir y en el artículo 30 hay un listado enunciativo, más no limitativo, del contenido material de los planes y programas de estudio que consoliden los fines y criterios de la educación. Eso es respecto al título segundo denominado de la nueva escuela mexicana. Los invitamos a seguirnos en redes sociales y a seguir analizando las leyes en materia educativa. Saludos cordiales.